Siglo XX, Europa y el despliegue de la modernidad. Latinoamérica durante el siglo XIX. Contextualización e impacto de la modernidad. Pedro Francisco Bonó, Vida, obra y pensamiento crítico. Una obra de Julio Minaya. La modernidad no se inicia en la centuria decimonónica, pero es obvio que registra en este periodo los avances objetivos y subjetivos que dan mejor cuenta de su inusitado desarrollo. Europa occidental sería su escenario primario, toda vez que en ella surge la revolución industrial, producto del nivel alcanzado en el orden teórico y científico tecnológico. Además, a raíz de la reforma, a raíz de la reforma protestante, se va configurando un modo distinto de visualizar el mundo y una manera nueva de vivir la eticidad, la generada en el emergente espíritu capitalista sustentado por el protestantismo. Entre tanto, en el siglo XIX, España y Portugal se ven enfrascados en una prolongada lucha entre el absolutismo y el republicanismo. La revolución industrial no fructifica allí de la misma forma que otros componentes significativos de la modernidad, pues la contrarreforma condujo hacia cauces tradicionales la casi totalidad de los aspectos económicos y culturales de la península ibérica. La primera mitad del siglo XIX se caracteriza por la inestabilidad que vive el continente europeo. No en vano se denomina al periodo siglo de la libertad, de la independencia, de las revoluciones o de los nacionalismos. Una nación quería engullirse a todas sus vecinas erigiéndose en imperio, Francia. Tal situación provoca las grandes gestas emancipadoras de españoles, belgas, griegos, napolitanos. Rusia y Alemania se enfrentan a las tropas napoleónicas mientras los latinoamericanos sacan provecho de las debilidades y desconciertos que se producen como consecuencia de una España sumida en la guerra. Nunca la lucha por la independencia se había extendido por tantos pueblos, los cuales fueron incitados por la exaltación de la libertad y del espíritu nacionalista que aparejaba la difusión del movimiento romántico. A lo anterior hay que agregar también los avances registrados antes de 1850, como la puesta en funcionamiento hacia 1830 del primer tren de viajeros, la comunicación telegráfica y el sello de correos a partir de 1835. Ya antes los grandes navíos metálicos surcaban los océanos con la aplicación de la máquina de vapor y si a eso agregamos el surgimiento del positivismo, la insurrección obrera en la Francia de 1848, la aparición de los partidos socialistas, etcétera. Entonces podemos hacernos cargo de cómo la tendencia modernizadora se acentuaba en el viejo continente. La corriente modernizante, sin embargo, experimentará un impulso especial en la segunda mitad de la centuria, acicateada
por el ideal de progreso. La humanidad europea quedó dominada por un entusiasmo febril. Si Occidente alguna vez tuvo confianza casi ilimitada en sí mismo y estuvo colmado de esperanza, confiando también ingenuamente en la historia futura, eso fue sin duda en el siglo XIX, en la época del florecimiento del capitalismo industrial y financiero, cuando la burguesía consolida su poder como clase social y el mercado inicia su primera oleada globalizadora. Precisamente aquí tiene su origen la globalización económica que impera en la actualidad, dando lugar a las primeras multinacionales que fueron europeas. Entre ellas cabe destacar la alemana Bayer, fundada en 1863, la suiza Nestlé, que data de 1867, la belga Solvay, nacida en 1881, la francesa Michelin, creada en 1893. Como contrapartida, el movimiento obrero se robustece y adquiere capacidad organizativa y combativa debido a las dos internacionales de 1864 y 1889, las hazañas de la Comuna de París en 1871 y a la filosofía que le insufla dinamismo y fundamentos ideológicos de largo aliento. Las masas por primera adquieren la conciencia de que el progreso enarbolado por doquier también debe favorecerles. La felicidad deviene una especie de nuevo derecho a que aspira todo ser humano. Conjuntamente con las transformaciones acaecidas en el terreno económico-social, nuevas teorías científicas y filosóficas surgen en Europa. El positivismo, la teoría de la evolución, llamada a introducir una nueva imagen del mundo, la filosofía voluntarista de Schopenhauer, el vitalismo nihilismo de Nietzsche, el materialismo dialéctico y la doctrina socialista. La influencia de otrora ejercía el cristianismo sobre la conciencia de la gente tiende a reducirse en razón del proceso de secularización que viene cobrando vigor. A todo ello hay que agregar cómo se va ampliando la incidencia de la opinión pública por el invento del telégrafo y la rotativa, más el complemento que presentan las redes ferroviarias y el vapor, innovaciones que favorecen la comunicación masiva. Como acertadamente plantea Luis Oscar Brea Franco, comillas, el siglo XIX es el siglo de la modernidad triunfante, cuando las ciencias positivas alcanzan su autonomía de la filosofía y surgen ideologías parciales que coexisten entre sí: el romanticismo, el positivismo, el marxismo, el socialismo y el liberalismo, que condicionarían la marcha de la historia en los 2 siglos posteriores. Cierre de comillas. En la última quincena del siglo, una nueva potencia con extraordinaria vocación imperial viene a disputarle a Europa la supremacía mundial, lo cual cambia en lo sucesivo el panorama político militar y socioeconómico de todo el orbe. Su poder se ejerce principalmente frente a sus vecinos americanos, razón por la cual
la historia comienza a manifestar la lucha de largo alcance suscitada entre América del Norte y América Latina. Hegel, que tuvo el olfato de dicho enfrentamiento, preconizó la relevancia histórica que adquiriría América. Y es que de ahora en adelante el neocolonialismo del norte, en detrimento del sur, previamente asumido por Inglaterra, Francia y Holanda, será implementado hasta sus últimas consecuencias por los Estados Unidos de América. Hasta aquí se ha podido apreciar cómo en Europa soplaban los aires de la modernidad y la manera en que los estados maniobran e intervienen buscando tomar parte activa en la evolución de los acontecimientos de Hispanoamérica, espacio en el que los europeos aún ejercían predominio. Ahora bien, en el marco de una visión retrospectiva, cómo interrumpen las ideas modernas dentro del mundo colonial, veamos una panorámica histórica de su despliegue. Doble rol de los jesuitas entre los criollos. Para abrirse paso en la región, las ideas modernas debieron rivalizar con la enseñanza y el pensamiento tradicionales representados principalmente por los frailes dominicos. Estos, amparados en la escolástica no renovada, se enfrentaron a los jesuitas, pioneros en la introducción de las ideas modernas, tanto científicas como filosóficas, y es que los religiosos, comillas, iniciales enemigos de Descartes en Europa, rectificaron en medio siglo su juicio. Representantes de la tradición filosófica y científica crean las condiciones de la mudanza intelectual a favor del modernismo. No tardaron en rivalizar en saber con los nacidos en el viejo mundo. En la metrópoli, la enseñanza de la ciencia moderna, Kepler, Newton, y de la nueva filosofía nacionalista y empirista, Descartes, Locke, etc., no fue bien acogida, a lo que se agregó el hecho de que se considerara que la influencia de la Compañía de Jesús sobrepasaba los límites propiamente educativos, se había convertido en un poder demasiado independiente de la corona. Esto hizo que se decretara en 1767 su expulsión de España y de las colonias. No obstante, ya el trabajo modernizante estaba bien encaminado en este lado del Atlántico. Desde otro ángulo, cabe destacar la influencia ejercida en América por los intelectuales españoles Gaspar Melchor de Jovellanos y Benito Jerónimo Feijoo. Precisamente el jesuita mexicano Javier Clavijero, pilar principal del movimiento modernizante en su país, fue un fervoroso lector de Feijoo, además de abrevar en las obras de Descartes, Gassendi, Leibniz y Newton. Aparte del rol jugado en la renovación antes indicada, importa resaltar el papel desempeñado por los jesuitas criollos, los cuales fueron expulsados a Europa. Su extrañamiento del suelo americano coincidió con la divulgación de libros que desde el viejo continente irradiaban desprecio por todo lo que expresaba vida nativa
americana, ya fuera su flora, por todo lo que expresaba vida nativa americana, ya fuera su flora, su fauna o su gente, lo nativo, comenzando por la cultura indígena, era considerado inferior. Lejos de la tierra que les vio nacer, los religiosos enfrentaron el desdén y la minusvaloración respecto a todo lo que representaba el orbe americano, muy especialmente la visión divulgada por Cornelio de Pou en su libro Recherches philosophiques sur les Américains o Memories interesantes por servir la historia de Pespe Humain. Lo expuesto en este volumen denigraba a todas luces a América, lo cual encendió en los jesuitas un apasionado sentimiento de identidad que los impulsó a defender la tierra y su cultura y a refutar el surtido de estereotipos que irritaban la piel de todos. En esta labor apologética no solo descuella Francisco Javier Clavijero, autor de una importante historia antigua de México, 1780-1781, y de elementos de crítica o disertaciones sobre América, sino también el jesuita chileno Juan Ignacio Molina. Este último, en su exilio europeo, escribe compendio de historia natural, compendio anónimo y compendio de historia civil, textos en los cuales examina y subraya la analogía y uniformidad del desarrollo cultural de todos los representantes de la especie. Racionalista ilustrado, Molina conecta con Vico al considerar que toda la historia de la humanidad debe entenderse por analogía. La mente humana puesta en las mismas circunstancias se forman las mismas ideas. Piensa que hay una ley natural de las naciones en la que la necesidad y la utilidad constituyen los factores decisivos. Sobre esta base Molina critica a Buffon, de Pau y a todos los que, como ellos, sostienen la idea de lo americano como paradigma de inferioridad y degeneración. Molina subraya la singularidad de América, mientras deja inaugurado en Hispanoamérica el cuestionamiento del enfoque eurocentrista. La falsa idea de América, afirma, proviene del abuso de aplicar a su antojo y sin verdadero discernimiento los nombres de las cosas del viejo mundo a las que en el nuevo mundo presentan alguna leve semejanza o conformidad con ellas. En Santo Domingo también se registra esta inclinación a la defensa intelectual de lo americano. Un antiguo alumno de los jesuitas, el criollo Antonio Sánchez Valverde, expresa su posición axiológica a través de los escritos. La América vindicada de la calumnia de haber sido madre, mal venéreo e idea del valor de la isla española. En el primero rebate la hipótesis propagada desde Europa de que la sífilis procede del Nuevo Mundo. En el segundo hace un prolífero estudio de la flora, fauna y demás recursos existentes en la parte oriental de la isla. Por estos y otros aportes
enaltecedores de los componentes autoestima y la identidad del criollo, descantándose paulatinamente un sentimiento que fue precursor del espíritu independentista y de la formación de los estados nacionales. Valoración de lo americano y búsqueda de autonomía. Tras la salida de los jesuitas, un grupo de intelectuales integrado por religiosos y laicos continuó la labor de divulgación del conocimiento científico y filosófico moderno en las principales ciudades del continente americano. Este importante núcleo teórico primigenio se caracterizó por tres marcadas tendencias. Primero, se declaró en rebeldía contra Aristóteles. Segunda, se preocupó por estudiar la historia de sus propios pueblos. Tercera, organizó excursiones para conocer los recursos de sus tierras. El hecho de que dicho grupo estuviese formado mayoritariamente por sacerdotes no debe extrañar, pues constituye una característica del pensamiento moderno ilustrado hispanoamericano el expresarse inicialmente a través de sacerdotes intelectuales y no mediante personas laicas, como si fuere corriente en Europa. En nuestra región fueron curas católicos los primeros que enarbolaron las ideas sensualistas y experimentalistas, y fueron ellos los primeros que sostuvieron tesis de profundo contenido humanista, llegando hasta el punto de proponer en duda determinadas líneas defendidas por la Iglesia y proponer reformas sociales progresistas. Las tres tendencias teóricas aludidas las encontramos en autores como Benito Díaz de Gamarra y José Antonio Alzate, mexicanos, José Agustín Caballero, cubano, o Antonio Sánchez Valverde, dominicano. Todos ellos utilizan las ciencias modernas como armas para criticar a Aristóteles y realizan viajes de estudios para conocer la geografía y los recursos naturales de sus respectivos terruños, emulando de esta suerte a sus pares peninsulares. Asimismo, su amor por las tierras en que nacieron se muestra también en su interés por el conocimiento de su pasado. Importa destacar que no estamos ante autores enteramente modernos, sino conexión alguna con la tradición. Son más innovadores o modernizadores. No aceptan ya todo lo viejo, pero tampoco abrazan todo lo nuevo. Son pues pensadores de transición. Juan Francisco Sánchez los denomina innovadores, comprometidos en la lucha contra el estancamiento de la cultura y por la adopción del espíritu de modernidad que desde un siglo atrás había triunfado en la mayoría de los círculos europeos. Tanto es así que incluso en lo político hay que considerar los precursores de la auténtica americanía que no americanismo, de proyección consecuente, promisoria, aun cuando sigan considerando a España como su patria y defiendan el sistema monárquico dentro del marco del despotismo ilustrado. Es, de hecho, a partir del legado educativo y teórico de ese conjunto amplio de intelectuales situados en la frontera entre el
situados en la frontera del neoescolasticismo y las orientaciones científico-filosóficas modernas que surgirán los primeros ilustrados y libertadores en el ámbito hispanoamericano. Hacia la independencia de Hispanoamérica, 1810-1824. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz comenzaron a hablar de pueblo de América, lo que es cuestión muy significativa, ya que indica que dichos representantes percibían, además de los privilegios que ostentaban los metropolitanos, las diferencias insalvables que existían entre las comunidades americanas y la española. Por su parte, España estaba en pie de guerra contra los franceses y no tenía tiempo ni sosiego para dar atención al discurrir de la vida colonial. Antes de 1810, año en que se inicia el movimiento hispanoamericano por la independencia, se registró la conspiración de Gual y España, 1797, la cual tuvo como escenario a Macuto y La Guaira, Venezuela. Aquí se aglutinaron criollos y mulatos para difundir el documento Discurso Preliminar dirigido a los americanos, conjuntamente con una traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos rebeldes fueron exiliados, apresados o ejecutados. En los inicios de 1810, todo parecía indicar que Francia terminaría apoderándose de España, la que luchaba afanosamente empleando un nuevo sistema de defensa militar, la guerrilla. Ante tal situación, los hispanoamericanos comenzaron a tomar sus propias medidas. El primero en accionar fue el Cabildo de Caracas, que destituyó al capitán general y rechazó al Consejo de Regencia, aclarando que se mantenía fiel al rey Fernando VII, monarca en poder de Francia. En México, Miguel de Hidalgo proclamó en 1810 el inicio de la lucha independentista con el Grito de Dolores, entre otras reformas sociales. Declaró la abolición del tributo indígena en las primeras ciudades de la América española y siempre dentro del marco de su contexto sociohistórico particular ocurre lo mismo. A partir de 1811, las juntas creadas en algunas plazas comenzaron a declarar su total emancipación de la metrópoli. El movimiento iniciado en Caracas tomó varios años hasta que las fuerzas de Bolívar y Sucre conquistaron Perú en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. De su lado, José de San Martín había entrado en acción con su ejército de los Andes, liberó a Chile y luego se enfrentó al ejército real en Perú. Los revolucionarios debieron enfrentar enormes obstáculos, el mayor de los cuales es expuesto por Carmen L. Boljórquez, comillas, la estrecha simbiosis entre religión y Estado se caracterizó al gobierno español en América, se constituyó en el mayor obstáculo para quienes propugnaron desde el comienzo la libertad absoluta. Comillas, ¿creéis acaso, preguntaba Miguel Hidalgo en 1810, que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?
Cierre de comillas. La alianza existente entre la Iglesia y el Estado constituyó la piedra angular del edificio feudal, sistema social implantado por España en Sudamérica, que haría posible la explotación de la región durante 3 siglos. Las divisiones, las ambigüedades y la adherencia al monarquismo, las divisiones, las ambigüedades y la adherencia al monarquismo español estancaban el proceso libertario. Es así como el mismo año de 1810, los cabildos de Maracaibo, Montevideo, Paraguay, Coro y Alto Perú proclamaron su apoyo al Consejo de Regencia español y al monarca prisionero de Francia. La proclamación de la Constitución gaditana en 1812, que acogió importantes conquistas para los americanos, y en 1814 la vuelta al trono español de Fernando VII, que se opuso a las conquistas liberales alcanzadas, contrariaron significativamente los planes independentistas de los criollos. Escuelas de pensamiento que orientan el proceso emancipador en la región. Liberalismo en Hispanoamérica. Con la vuelta al trono de Fernando VII, los liberales españoles sufrieron un duro golpe, debido a que todas las conquistas logradas en la Constitución de Cádiz fueron abolidas. Dicha situación estaba llamada a repercutir en Hispanoamérica, pues tal como afirma José Luis Avellán, el liberalismo español y la descolonización van unidas en el pensamiento español del siglo XIX. Marcelino Menéndez y Pelayo sostiene la idea de que el movimiento emancipador de la región se habría retrasado de no contar con la connivencia o más aún el franco y decidido apoyo de los sectores liberales metropolitanos. De acuerdo a la documentación disponible al día de hoy, ciertamente ha de sopesarse la consideración de que el liberalismo español puso las bases de la descolonización de los países hispanoamericanos, toda vez que en varias ocasiones contribuyó a ello, y cuando vio que era imposible compaginar la libertad en ambos hemisferios, prefirió la del nuevo continente. En apoyo de esta posición se cita el memorable hecho ocurrido en 1814, cuando 14.000 soldados españoles, prestos a embarcar desde el puerto de Cádiz para reconquistar Buenos Aires, no pudieron zarpar debido al pronunciamiento militar de Rafael de Riego y al amotinamiento de una parte de las tropas. Puede demostrarse que tanto los liberales españoles a partir de 1808 como los hispanoamericanos desde 1810 tuvieron causas legítimas para lanzarse a luchar por la independencia y por la instauración de un Estado-nación. En la consecución de estos objetivos tuvieron las mismas orientaciones ideológicas y compartieron algunos obstáculos, pero también gozaron de la protección de una institución que los reunía, la logia masónica. No obstante, hay un fenómeno distintivo entre los dos grupos. En Hispanoamérica se cortó políticamente de manera inmediata el cordón umbilical
que unía al esquema monárquico de gobierno, mientras que en España solo se logró instaurar la república hacia 1873. Por supuesto, ya en el período de 1835-1840, los liberales españoles lograron a. La abolición del régimen señorial, b. la desamortización y c. el establecimiento de un régimen censitario. En América, las antiguas colonias hispánicas se sirvieron de la corriente liberal para la obtención de la libertad política, sinónimo de independencia. En este sentido, el liberalismo fue el sistema de ideas enarbolado por los intelectuales más radicales. Así pues, el pensamiento político de la emancipación se configuró al parecer de Yemandú Acosta sobre una matriz liberal que encontró sus fuentes en el liberalismo inglés, especialmente Locke y Paine, en las ideas de la Ilustración, particularmente Rousseau, Montesquieu y Voltaire, y en el liberalismo federal constitucional norteamericano. De Locke se tomó prestada la idea de la inseparabilidad de la libertad y propiedad privada en cuanto manifestación básica de los derechos naturales, y de Paine el antiabsolutismo y el énfasis en la soberanía popular. Empero, el liberalismo hispanoamericano se tornó conservador en la época postindependentista, dado que se constituyó en el sostén ideológico del sistema de privilegios de la élite criolla casada con el poder. Si en Europa el liberalismo fue expresión de una clase en franco ascenso, aquí, por el contrario, devino el repertorio doctrinario al que acudieron los sectores ilustrados minoritarios para fundamentar la revolución emancipadora y luego implementar su hegemonía. El liberalismo hispanoamericano fue crítico únicamente hasta la ruptura revolucionaria independentista. La Ilustración y su acogida limitada en Hispanoamérica. Liberalismo e Ilustración se combinaron en la región para sustentar ideológicamente los esfuerzos emancipadores, pero la Ilustración que aquí se asumió estuvo limitada por las condiciones materiales de la sociedad. Si en Francia, por ejemplo, la Ilustración conllevó una revolución política, económica, social y espiritual, en América hispánica tan solo consiguió la ruptura del orden político. En las nuevas repúblicas, la tradición no experimentó un menoscabo significativo. En lo que concierne a los procesos de socialización e instrucción, los criollos fueron formados en base a 4 grandes núcleos axiológicos: nobleza de linaje, pureza de sangre, fe católica y cultivo de la lengua castellana. Y ello a tal grado que nuestros ilustrados supieron compaginar su pensamiento y su quehacer libertarios con los principios básicos de la escolástica y el catolicismo. Nuestros grandes hombres de pensamiento, que reclamaban un espacio para las nuevas ideas, afirma Rafael Morla, actuaron bajo la sombrilla de la propia Iglesia o de la administración colonial,
lo cual obviamente limitaba el alcance de sus observaciones y sus críticas. Fue la corriente positivista considerada por algunos y con razón nuestra filosofía ilustrada, la que iría a enfrentar el paradigma religioso en los terrenos filosófico y educativo. Mientras tanto, en el lapso que se dio entre la ilustración y el positivismo, el romanticismo vendría a plantear la profundización del proceso emancipador a fin de incluir a su vez el aspecto intelectual o cultural y poder así rebasar la independencia meramente política. Los filósofos ilustrados más influyentes. En la región la ilustración se abre paso mediante tres vías: la expansión de las ideas liberales que campeaban en España, la ilustración francesa y el liberalismo inglés. Feijóo, Jovellanos, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Locke, entre otros, figuran como los autores ilustrados de mayor incidencia en Hispanoamérica. Del grupo, el que mayor impacto tuvo fue Rousseau, y por ello, y por ello mismo sus obras fueron las más censuradas, obligándose a su lectura clandestina. Sus ideas sobre la soberanía del pueblo, la ley como expresión de dicha soberanía, el contrato social, la libertad, la igualdad, el ideal federalista y la crítica del despotismo contribuyeron enormemente a ilustrar la mente de un núcleo selecto de criollos decididos a criticar el régimen colonial y a planear su derrocamiento. Salvador de Madariaga opina que el pensamiento rusoniano penetró en las Indias sobre todo por vía de España. Los periódicos que polemizaban en torno a su nombre y opiniones sirvieron para propagar sus ideas por el Nuevo Mundo. Los dirigentes del pensamiento español, muy leídos en las Indias, eran todos más o menos rusonianos, pero además muchos jóvenes regresaban a sus respectivos países con las últimas creaciones de la literatura francesa, que siempre incluían las de Rousseau. Dentro de la línea de influencia ilustrada, el ginebrino sigue el barón de Montesquieu con su teoría sobre la limitación y división del poder político y su visión de la ley amparada en el carácter y en las costumbres de los pueblos. Pero las condiciones educativas y culturales del reducido grupo que asume el ideal ilustrado como faro de luz de su accionar político contrastan con la del resto de la sociedad colonial. En este pequeño círculo ilustrado hispanoamericano sobresalen especialmente Miranda, Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, Hidalgo, Morelos, José Cecilio del Valle, Mariano Moreno y José Núñez de Cáceres, Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Miranda ostenta el mérito de ser el precursor de la propagación y asunción del ideario ilustrado en América. Sus convicciones lo llevaron a organizar en 1806 una expedición para liberar a Venezuela y convertirla en república, expedición que fracasó en época tan temprana como 1783. Miranda da a conocer su intención de
independizar las provincias españolas y conformar con ellas una sola nación, Colombia. Hacia 1801 divulga por varios cabildos de la región el proyecto de gobierno federal. Vale apuntar que en el marco de las gestiones libertarias, Miranda se puso en contacto con los ingleses y que, como buen masón, ganó adeptos y colaboradores entre los hermanos de logia. Son expresiones de su adherencia al ideario ilustrado, la preeminencia de las virtudes de la razón, el orden como fuente de bienestar y la fe en el progreso limitado del hombre. Hay influencias directas de Montesquieu y Miranda, siendo la primera la idea de que todo proyecto constitucional debe estar adaptado a las condiciones naturales del continente, así como a las costumbres y necesidades de sus habitantes. La segunda, que sólo una sabia división de los poderes puede darle estabilidad a un gobierno. Francisco de Miranda fue abandonando el terreno para la siembra del ideal independentista en Sudamérica hasta la llegada de Simón Bolívar. Bolívar no coincidió totalmente con las posiciones de Miranda. Si bien ambos fueron admiradores de la Revolución Inglesa, la Revolución Estadounidense y la Francesa, Miranda fue un seguidor fiel de los ingleses y norteamericanos, por lo que no puso reparos a las ayudas que estos le concedieron. Incluso llegó a preparar una expedición desde Estados Unidos, la cual desembarcó en territorio venezolano. Bolívar fue más cauteloso, ya que captó las diferencias culturales entre Sudamérica y el mundo anglosajón, diferencias que con el tiempo traerían consecuencias importantes a nivel político. Simón Rodríguez, preceptor de Bolívar. Simón Bolívar recibió una educación privada de manos de Simón Rodríguez. Se afirma que el tutor aplicó algunas de las directrices planteadas en el Emilio de Rousseau. De adulto, el discípulo llegó a decir: usted, maestro mío, usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto. Al igual que en su maestro, en Bolívar encontramos la presencia del ideario filosófico, político, social y jurídico de la Ilustración, en especial de Montesquieu, lo cual se ejemplifica en las siguientes ideas centrales que el apóstol latinoamericano hizo suyas. A. Las instituciones de una sociedad determinada constituyen órganos de supervivencia dentro de un medio geográfico, cultural e histórico. Y B. Las instituciones políticas de una sociedad deben estar enraizadas en sus costumbres y climas. Sin embargo, Bolívar pone reparos a la clásica división tripartita de poderes postulada por Montesquieu con el objetivo de procurar un adecuado equilibrio social. ¿Por qué Bolívar no adopta dicha fórmula, la cual fue adoptada como un catecismo por las
democracias liberales de la época, en especial en Inglaterra y Estados Unidos, sucede que conforme fue aquilatando la cruda realidad de las jóvenes repúblicas de Sudamérica, Bolívar concluyó que los tres poderes clásicos propuestos por Montesquieu, legislativo, ejecutivo, judicial, no eran suficientes, aunque sí necesarios, para el gobierno de los países provenientes de la América española. Es por ello que agregó un cuarto poder. Como sostiene Eduardo Rozo Acuña, Simón Bolívar, que por supuesto no ignoraba el valor de las concepciones liberales modernas, pensaba que las visiones de los antiguos acerca de la libertad eran las más adecuadas para organizar las repúblicas de la América hispánica. En Bolívar anidaba la opinión de que la forma de gobierno más apropiada para nuestras sociedades hispanoamericanas no era la modalidad democrática o republicana sin más, sino un poder centralizado. El pensamiento que encontramos más constante en Bolívar en materia de organización del Estado es el de Montesquieu, con su realismo histórico, con su exigencia de atender la realidad. No se trata de Francia. Al descartar la fórmula tripartita, no se trata el pensamiento que encontramos más constante en Bolívar en materia de organización de Estado es el de Montesquieu, con su realismo histórico, con su exigencia de atender la realidad. No se trata de funda repúblicas aéreas inspiradas en Norteamérica, Inglaterra o Francia. Al descartar la fórmula tripartita del autor francés por ser inapropiada para la región, Bolívar aplicó parte de su misma conceptualización, pues se dio cuenta de que dicha fórmula no se ajustaba a las costumbres e instituciones de los pueblos sudamericanos. Documentos y obras de la Ilustración que más influyen. La primera obra en Hispanoamérica que recoge las ideas de Rousseau fue Oración Vindicativa del Honor de las Letras, una refundación de su discurso sobre las ciencias y las artes, escrita en Cuba hacia 1763 por el dominico Cristóbal Mariano Coriche. Además, según refiere Carlos Rojas Osorio, un libro ilustrado amplia y tempranamente acogido en los círculos hispanoamericanos, fue Historia, Filosofía y Política de los Establecimientos y del Comercio de los Europeos en las dos Indias, obra publicada en 1770 por el abate Reinal, en la que se ataca el sistema esclavista, se defiende la libertad y se da un tratamiento elogioso a los criollos. Otro hecho importante en la expansión de la Ilustración en el continente lo constituye la publicación del texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, edición preparada por don Antonio Nariño
en su propia imprenta. El documento fue editado y difundido en Venezuela hacia 1797, añadiéndosele en dicha ocasión un importante discurso motivador debido a la gran proliferación de escritos de esta índole en la región. En 1803, la Inquisición mexicana prohibió la versión castellana de El Contrato Social, pero hacia 1809 salió a la luz en Caracas una traducción de la referida obra llamada Edición de Vargas, y para 1810 el ilustrado argentino Mariano Moreno, secretario a la sazón de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, dirigió la impresión de otra traducción del mismo texto, de la que eliminó el capítulo final alusivo a la cuestión religiosa. A esta edición incompleta, El Contrato Social, Moreno añadió un prólogo de su autoría. Canales e instituciones de divulgación. Entre los hechos que más favorecieron la difusión de los ideales ilustrados de la región figura la introducción de la imprenta. Durante la segunda mitad del siglo de las luces y los primeros años del XIX aparece la imprenta en al menos 10 de las principales ciudades hispanoamericanas. En ellas se imprimieron y editaron textos y documentos claves de contenido ilustrado como el Contrato Social y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como también cartas, manifiestos y textos constitucionales de los más destacados líderes de la emancipación latinoamericana: Miranda, Bolívar, Morelos, San Martín, Núñez de Cáceres, etc. En cada uno de los centros urbanos principales surgió más de un periódico y se fundaron revistas con fines similares. Un rol significativo desempeñaron las denominadas sociedades económicas amigas del país, del progreso, de la luz. Gracias a sus iniciativas se abrieron diversos espacios públicos y privados para el conocimiento y debate de los autores y obras iluministas más sobresalientes. Otro evento cultural que cabe resaltar fue la creación de tertulias o espacios culturales dedicados a discutir las nuevas ideas y comentar el último libro llegado de Europa. Mención aparte merece la presencia de instituciones secretas, en especial la masonería, impulsora de la tolerancia, de la libre difusión de las ideas filosóficas y de la libertad de culto. La logia masónica acogió en su seno y respaldó en todos los órdenes a los gestores de la acción libertaria. Su presencia en toda Europa, incluyendo España, sirvió para constituir una red de contactos y apoyo que auxilió a todos aquellos que en diferentes comarcas luchaban en contra del colonialismo, la esclavitud, la monarquía, el oscurantismo y el dogmatismo. Espíritu romántico y tendencias transformadoras.
Los emancipadores mentales de Hispanoamérica tienen en el romanticismo el movimiento más acorde con su accionar sociopolítico, intelectual y educativo, desarrolladas entre las décadas del 30 y del 80 de la centuria decimonónica. Sus propuestas reciben, de hecho, la impronta fundamental del romanticismo social. La Ilustración y el liberalismo fueron herramientas teóricas ideológicas útiles para la consecución de la emancipación política, pero ahora, roto ya el lazo umbilical con la corona española, se necesitaba hacer la crítica a las instituciones tradicionales que sostuvieron la vida colonial. Tal enjuiciamiento debía hacerse desde un alter ego, a partir de un núcleo histórico, social, cultural propia. El mismo implicaba la voluntad de indagar las singularidades de un ser colectivo que se captaba único, original y valioso. Para ello el romanticismo devino la doctrina más apropiada. Urgía buscar y valorar los orígenes. ¿Dónde iremos a buscar modelos?, se interrogaba Simón Rodríguez, maestro de Bolívar. ¿La América española es original o inventamos o erramos? La América española es original, o inventamos o erramos. Durante el siglo XIX emergen las condiciones que permiten el desarrollo pleno de los sentimientos románticos, sensibilidad especial por la naturaleza, exaltación de la voluntad individual, amor por la historia y sentido nuevo de la misma, apego a la libertad, veneración de los que padecen por ella, valoración de lo irracional sobre lo racional. Rousseau es el precursor más sobresaliente del romanticismo en Francia. En su Nueva Eloísa tenemos ya la iniciación de la novela sentimental. El romanticismo emerge primeramente en Inglaterra y luego en Alemania. Más tarde por Italia y la península ibérica. Respecto a América y el romanticismo, Pedro Enrique Sureña señala, comillas, el romanticismo llegó a América en 1832 directamente desde Francia, poco antes que a España, en la obra de Esteban Echeverría, después del poema La cautiva, 1837, llevó tras sí a toda la juventud de la zona del Río de la Plata. Bello había proclamado la independencia intelectual de América en 1823. Para ciertos autores el romanticismo es un movimiento tan solo literario. Sin embargo, hay que puntualizar que constituye también una concepción nueva del mundo, un tipo de pensamiento y un estilo de vida radicalmente distintos. Si bien es en Alemania donde adquiere mayor desarrollo, revistiéndose allí de una reconocida dimensión filosófica. En tal sentido, Johann G. Herder, basándose en el Sturm und Drang o tempestad e impulso y en el Volksgeist o espíritu del pueblo, realiza una importante labor pionera. En efecto, Herder descubre que
comillas, los pueblos y las culturas van más allá de una mera sociedad organizada para fines nacionales al modo contractual o del despotismo ilustrado. Más allá de eso, el pueblo tiene un espíritu, un alma colectiva que se vierte en primer lugar en todos los contenidos del lenguaje, mitología, derecho, poesía, ya culta, etcétera. Esta idea del pueblo es una idea capital para la comprensión del romanticismo. Otro momento clave del despliegue de la corriente romántica lo constituye la conceptualización del yo, un logro del idealismo alemán. En Fichte surge el yo en Schilling, el yo absoluto, mientras en Hegel se encuentra al yo elevado a la idea absoluta. Asimismo, resultan importantes los postulados de Fichte en torno al espíritu nacionalista, los cuales elabora a partir del estudio del caso alemán. No obstante estas valiosas aportaciones en el campo filosófico, es nuestro es dentro del arte donde la corriente romántica cobra su impulso decisivo. El rol de Federico Schlegel con su movimiento Sturm und Drang, Tempestad e Impulso de 1770 es de especial significación. A partir de sus creaciones se asume con enérgico impulso el rechazo de la ilustración, afianzándose en cambio lo irracional y sentimental como valor dominante. La modalidad histórica La modalidad historicista del romanticismo es particularmente significativa en el contexto de los países iberoamericanos, sobre todo cuando ya han conquistado la independencia y se proponen realizar cambios en sus estructuras sociales. Los románticos confieren un gran significado al conocimiento y estudio de los eventos históricos debido a que ayudan a encontrar las raíces del presente. Si los europeos se impusieron como imperativo el recuperar los estudios de la sociedad medieval, reinaba la convicción de que cada etapa histórica crea valores y hace aportes peculiares a los que no se pueden renunciar. En Hispanoamérica esta tendencia se manifestó en la inclinación por el estudio de los orígenes del hombre americano. Conforme a tal espíritu se ven surgir los primeros historiadores de la región y junto a ellos surgen los primeros mitos fundantes, la creación de símbolos patrióticos y las primeras valoraciones de amor, aprobación u odio, rechazo del pasado colonial o hispánico y del mundo indígena, pero también del mundo resultante del encuentro choque étnico-cultural, el mundo mestizo. Todo ello es posible gracias a la nueva visión del progreso histórico que trae aparejada la visión romántica. El progreso se asume desde el punto de vista romántico como un sentido de desarrollo histórico, más no como el sentido necesario que le atribuía la ilustración, sino como aquel en el que tiene participación la voluntad humana. Para los intelectuales y artistas hispanoamericanos había llegado la hora crucial de tomar en las manos la historia y de procurar con voluntad firme las fórmulas
que permitieran el progreso de sus respectivos países. Las lecturas de Víctor Hugo, el autor que probablemente lleva más lejos la unión del romanticismo literario con el romanticismo político y social, reforzaron las convicciones y el amor por lo popular. Todo lo anterior ha de ser complementado con la aparición de la escuela histórica del derecho y con los notables aportes de Carlos von Haller, quien rechaza el justnaturalismo racionalista del líder de dicha escuela, Friedrich Karl von Savigny. Savigny concibe la historia como fundamento del derecho, siendo éste entendido como conciencia colectiva de los pueblos. En este orden es importante mencionar la contribución de Gustavo Hugo, quien afirma el derecho como manifestación de la conciencia popular en desarrollo. Estos postulados del historicismo jurídico debieron ser conocidos en América, toda vez que los principales gestores de la vida política e intelectual de entonces provenían del ámbito de la jurisprudencia. Nueva valoración y vuelco a lo popular. Muy pronto estaba por verse en Hispanoamérica si la independencia implicaba la generación de cambios estructurales en beneficio de los sectores populares o si más bien implicaba la simple transposición de poderes. El en el primer caso conllevaba la eliminación del latifundio heredado, la liquidación de las relaciones precapitalistas fundadas en la servidumbre y la esclavitud, la educación de las grandes masas analfabetas, etcétera. Sin embargo, lejos de tomarse semejantes medidas, lo que ocurrió fue que se dieron situaciones en que la esclavitud y el tributo indígena abolidos durante la dependencia tuvieron que ser restaurados ante la imposibilidad del Estado Nacional de concentrar fuentes para su financiamiento. Esto no impidió, sin embargo, que algunos de los más sobresalientes liberales románticos de la región se plantearan la necesidad de producir ciertas transformaciones que implicaran la promoción de lo popular, lo cual encajaba plenamente con los rasgos que caracterizaban al romanticismo hispanoamericano: la búsqueda de la cultura propia, el esfuerzo por crear una organización política adecuada a la propia realidad, el rechazo del pasado colonial y la creación de una filosofía americana que correspondiera con sentido práctico a los problemas concretos surgidos en el nuevo espacio-tiempo. Dos de los intelectuales de aquel momento rozaron posturas radicales. Uno de ellos fue el joven argentino Juan Bautista Alberdi, quien abogaría por un nacionalismo con base social y popular. La emancipación de la plebe es la emancipación del género humano, postulaba, porque la plebe es la humanidad, como ella es la nación. Todo el porvenir es de la plebe. Muy hondo había calado en él el Volksgeist o espíritu del pueblo, pues a su juicio
al menos en su etapa juvenil, el pueblo revestía características sagradas y de ahí que exhortara: respetemos el pueblo, venerémosle, interroguémonos. Todo el porvenir es de la plebe. Muy hondo había calado en él el Volksgeist o espíritu del pueblo, pues a su juicio, al menos en su etapa juvenil, el pueblo revestía características sagradas y de ahí que exhortara: respetemos al pueblo, venerémosle, interroguemos sus exigencias. El segundo fue Simón Rodríguez, quien miró y reclamó a favor del pueblo hispanoamericano, ese pobre pueblo que no había mejorado en nada su muerte, a pesar de haberse entregado en cuerpo y alma a la causa de la libertad. Comillas. Hágase algo por unos pobres pueblos, exhorta, que después de haber costeado con sus personas y bienes, o como ovejas, o con su carne y su lana, la independencia, han venido a ser menos libres que antes, y no culpen por ello a los caudillos. El cuerpo militar no ha hecho constituciones. Antes tenían un rey pastor que los cuidaba como cosa propia. Ahora se los come vivos el primero que llega. Fin de este capítulo. Más adelante veremos inestabilidad política latinoamericana y corrientes filosóficas prepositivistas. Crisis interna y externa a mediados del siglo XIX. Aquí pausamos.